La historia de la humanidad está llena de momentos que parecen sacados de una película, pero ocurrieron de verdad. Algunos fueron tragedias que arrasaron ciudades enteras, otros marcaron un antes y un después en la ciencia, la política o la vida cotidiana. Desde volcanes que sepultaron pueblos enteros, hasta muros que dividieron al mundo y pandemias que cambiaron nuestras costumbres. Estos sucesos no solo están en los libros, también siguen marcando quiénes somos hoy. Acompáñame a descubrir 10 eventos reales que cambiaron para siempre el rumbo de la humanidad. Número 1. La erupción del Vesubio. Pompeya era una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano. Sus calles estaban llenas de comerciantes, teatros y baños públicos donde la gente disfrutaba de la vida cotidiana. Pero en el año 79 después de Cristo, todo cambió en cuestión de horas. El volcán Vesubio, que dormía desde hacía siglos, explotó con una fuerza devastadora. Columnas de ceniza y fuego se elevaron a más de 30 kilómetros de altura, oscureciendo el cielo. Las nubes ardientes descendieron sobre la ciudad, enterrando casas, templos y a miles de personas que quedaron atrapadas sin poder escapar. 2000 años después, al excavar la ciudad, los arqueólogos encontraron cuerpos y objetos perfectamente conservados bajo las cenizas. Pompeya se convirtió en una cápsula del tiempo, un recordatorio aterrador de la fuerza de la naturaleza y de lo frágil que puede ser la vida humana. Número 2. El Gran Incendio de Londres, 1666. En el siglo XVII, Londres era una ciudad vibrante, con calles angostas y casas construidas casi por completo de madera. Las viviendas estaban tan juntas que un pequeño fuego podía convertirse en una pesadilla. En la madrugada del 2 de septiembre de 1666, una chispa en la panadería de Thomas Fariner desató el infierno. Las llamas se propagaron rápidamente, empujadas por fuertes vientos, y durante 4 días arrasaron la ciudad. Más de 13,000 casas, 87 iglesias y decenas de negocios fueron devorados por el fuego. Las familias huyeron desesperadas, mientras las llamas iluminaban el cielo como si fuera de día. Cuando por fin el incendio se apagó, gran parte de Londres estaba en ruinas. Pero de esa tragedia nació una ciudad renovada. Se implementaron normas más estrictas de construcción y se prohibió el uso de madera en los edificios. El desastre dio paso a un Londres más seguro y marcó un antes y un después en la arquitectura europea. Número 3. La peste negra, siglo XIV. En el siglo XIV, Europa vivía un periodo de crecimiento y comercio, con ciudades cada vez más pobladas, pero también con poca higiene. Fue entonces cuando apareció un enemigo invisible, la peste negra. Transmitida por pulgas que viajaban en ratas, la enfermedad se extendió a una velocidad aterradora. En apenas unos años, pueblos enteros quedaron vacíos y familias completas desaparecieron. Los síntomas eran terribles: fiebre alta, dolor insoportable y grandes hinchazones en la piel que anunciaban la muerte. Se estima que 1 de cada 3 europeos perdió la vida, convirtiéndola en la pandemia más letal de la historia. Nada volvió a ser igual. Cambió la forma en que las personas entendían la salud, la higiene y hasta la religión. La peste negra dejó una cicatriz imborrable en la humanidad. Número 4. El Titanic, 1912. A inicios del siglo XX, el Titanic fue presentado como el barco más grande, lujoso y seguro del mundo. Era llamado el insumergible, un símbolo del poder humano sobre la naturaleza. El 10 de abril de 1912, zarpó en su primer viaje desde Inglaterra hacia Nueva York. A bordo viajaban desde las familias más ricas del mundo hasta inmigrantes que soñaban con una nueva vida en América. Pero la noche del 14 de abril todo cambió. El Titanic chocó contra un iceberg en medio del Atlántico y el agua comenzó a inundar sus compartimentos. En menos de 3 horas, el barco se hundió por completo. Más de 1,500 personas murieron en el desastre, mientras solo unas pocas lograron sobrevivir en botes salvavidas. El hundimiento del Titanic no solo fue una tragedia,
también un recordatorio de que la soberbia humana nunca es más fuerte que la naturaleza. Número 5. La llegada del hombre a la Luna, 1969. El 20 de julio de 1969, millones de personas alrededor del mundo se reunieron frente a sus televisores. Estaban a punto de presenciar lo que parecía imposible: un ser humano caminando en la superficie de la Luna. Tras años de competencia espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la misión Apolo 11 despegó llevando a bordo a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Después de un peligroso viaje de más de 380.000 kilómetros, el módulo lunar finalmente aterrizó en el Mar de la Tranquilidad. Neil Armstrong descendió lentamente la escalera y pronunció la frase que quedó grabada en la historia: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. La llegada del hombre a la Luna no solo marcó un triunfo tecnológico, también encendió la imaginación del mundo entero. Fue la prueba de que los sueños más grandes pueden hacerse realidad. Número 6. Chernóbil, 1986. En la madrugada del 26 de abril de 1986, en Ucrania, ocurrió uno de los peores desastres nucleares de la historia. El reactor número 4 de la planta de Chernóbil explotó durante una prueba de seguridad fallida. La explosión liberó una nube de radiación tan potente que fue detectada en gran parte de Europa. Los bomberos que acudieron al lugar no sabían que se enfrentaban a un enemigo invisible y letal. Muchos murieron en cuestión de días, y miles de personas fueron evacuadas de la ciudad cercana de Pripyat. Décadas después, la zona sigue siendo un lugar fantasma, inhabitable para los humanos. Chernóbil se convirtió en un recordatorio del enorme poder de la energía nuclear y del riesgo que implica cuando el error humano entra en juego. Número 8. Ciudades perdidas bajo el mar. Durante siglos, las leyendas hablaban de ciudades hundidas, como la mítica Atlántida. Muchos pensaban que eran solo historias, hasta que los arqueólogos descubrieron que algunas eran reales. Frente a las costas de Egipto, por ejemplo, se encontraba la ciudad de Tonis Heracleion. Hace más de 1000 años, un terremoto y un maremoto la hundieron bajo el mar. Durante siglos estuvo olvidada, hasta que en el año 2000 fue encontrada por buzos y arqueólogos. Templos gigantes, estatuas de faraones y calles enteras aparecieron intactas en el fondo marino. Hoy, estas ciudades sumergidas son cápsulas del tiempo que nos muestran cómo vivían las civilizaciones antiguas. Las ciudades perdidas bajo el mar nos recuerdan que la Tierra todavía guarda secretos sorprendentes y que la frontera entre mito y realidad puede ser mucho más delgada de lo que imaginamos. Número 9. El 11 de septiembre de 2001. La mañana del 11 de septiembre de 2001 parecía un día normal en Nueva York. Miles de personas iban a trabajar cuando, de repente, un avión comercial impactó contra una de las torres gemelas del World Trade Center. Pocos minutos después, un segundo avión golpeó la torre gemela restante. El mundo entero vio en vivo cómo las dos torres más emblemáticas de la ciudad se desplomaban en cuestión de horas. Ese mismo día, otro avión cayó sobre el Pentágono y un cuarto se estrelló en Pensilvania tras la valentía de sus pasajeros. En total, casi 3.000 personas perdieron la vida en el atentado más devastador de la historia moderna. El 11 de septiembre no solo marcó a Estados Unidos, también cambió la política y la seguridad mundial para siempre. Fue un día en el que millones comprendieron lo vulnerable que puede ser la vida en un instante. Número 10. La pandemia de COVID-19, 2020. En 2020, el mundo entero se detuvo por un enemigo microscópico, el coronavirus. Calles vacías, aeropuertos cerrados y millones de personas aisladas en sus casas. Algo que parecía de ciencia ficción se volvió parte de nuestra vida diaria. Escuelas y trabajos migraron a lo digital, mientras hospitales luchaban contra miles de casos cada día. La humanidad entera vivió miedo, pérdidas y una incertidumbre que marcó a una generación completa. Sin embargo, también fue un tiempo de aprendizaje. Recordamos el valor de la salud, la importancia de la ciencia y la necesidad de cuidarnos unos a otros. El COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria, también transformó para siempre nuestra manera de vivir, trabajar y relacionarnos.
un recordatorio de lo frágil que puede ser el mundo y de lo fuerte que podemos ser cuando lo enfrentamos juntos. Globe with a Needle. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado tragedias, descubrimientos y cambios que parecían imposibles. Desde ciudades sepultadas por cenizas hasta pandemias que detuvieron al mundo, cada suceso dejó una huella imborrable. Estos momentos nos recuerdan que somos frágiles ante la naturaleza y el destino, pero también capaces de superar lo impensable. Cada evento no solo cambió el rumbo de la historia, también nos enseñó algo sobre quiénes somos como especie. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál de estos sucesos crees que marcó más a la humanidad? Déjalo en los comentarios y no olvides seguir a Vida Curiosa para descubrir más historias que muestran lo increíble que es nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.